Muy buenos días a todos los creyentes, bienvenidos a esta nueva semana. Estamos compartiendo el foro del mensaje púlpito para la iglesia y para todos los que están con nosotros continuando con este mensaje a través de la palabra y orando juntos, lo más importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos compartiendo durante estas 2 semanas que hemos iniciado acerca de la iglesia primitiva? La semana pasada nosotros hablamos acerca de lo que fue el mensaje y el comienzo de la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el mensaje tan importante que el Señor Jesús dejó a sus discípulos? El mensaje de la resurrección, que ellos tenían que aferrarse a esto. La Biblia dice que fueron casi 40 días que estuvieron reunidos, pero también dice que solamente se reunieron 120. En el día de hoy, meditando el mensaje de esta semana, podemos ver con el contenido de este mensaje que ellos recibieron durante esos 40 días, qué ellos hicieron con ese contenido. En Hechos 1:14, que es la lectura bíblica esta semana, la Biblia dice que estaban reunidos los 120 orando. Ahí está el itinerario del peregrino. El viaje del peregrino está cuando comienza a entender el valor de la oración. La oración ya es más que un método, no es más que un programa, es algo mucho más que cumplir. La oración de la iglesia primitiva era una oración que estaba concentrada en muchas cosas, pero principalmente en el mensaje. No olvidemos que el deseo de Dios es que todos lleguen a ser salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fue la razón por la que Cristo dio el mensaje a sus discípulos y le dijo que con este mensaje ellos iban a ser testigos. Y le dijo que esperaran. Y ellos, mientras esperaban, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban orando. El comienzo correcto de la iglesia comienza cuando la iglesia comienza a valorar el mensaje cada domingo. El mensaje del púlpito, el mensaje que Dios guía a su iglesia en la semana. ¿Y cómo lo va a valorar más? Con este comienzo, cuando está en este viaje. Y en este viaje es la oración. Así que, iglesia, aférrese a todas las promesas de Dios, porque Dios lo va a cumplir. Pero ante todo, ore creyendo que Dios responde, porque es Dios que va a cumplir esa palabra. Cuando oramos así, nuestro itinerario estará dentro de la soberanía de Dios. No tenemos que preocuparnos, porque si tenemos el comienzo correcto, en el camino iremos, todo irá bien. Dios absolutamente guiará a su iglesia, que está guiándose por el secreto o por el poder que hay detrás de la oración. Entonces, ¿cuál, cuál fue el comienzo? El comienzo lo vimos en la palabra. Y ahora, ¿cuál fue ese itinerario? No había otra razón para la iglesia, era solo la oración. La oración en Hechos 1:14 tenía un contenido muy importante, pero había una razón por la que ellos estaban orando. Estaba el mensaje que Cristo había dejado. Entonces podemos hoy ver que la iglesia primitiva estaba orando a un corazón, estaba orando con todo el corazón y estaba orando continuamente. ¿Qué significa esto? Un corazón quiere decir que todos estaban reunidos en un solo mensaje en el pacto. Estaban reunidos con el mensaje que Dios le había dado Cristo a través del Monte de los Olivos. Este es un corazón. No habían pensamientos divididos. No estaban pensando uno en un mensaje u otro. Todos estaban conectados al mensaje que Cristo había dado. Este debe ser la iglesia. La iglesia tiene que estar conectados a un solo mensaje que da el pastor cada domingo. De igual manera estaban teniendo todo el corazón. ¿Y qué significa todo el corazón? Que todos estaban alineados hacia el deseo de Dios. Y tu vida, su andar, todo era hacia ese deseo. Eso es todo el corazón. La iglesia del día de hoy debe orar de esta manera. Que la iglesia, todos estén unidos en un corazón, pero absolutamente con todo el corazón hacia el deseo de Dios. Y lo tercero que tenía la iglesia primitiva es que tenían la oración continua. Estaban continuamente orando. ¿Pero por qué oraban? Porque Dios va a cumplir su palabra. Ellos oraban porque Dios absolutamente va a responder sus oraciones. La oración continua no tiene nada que ver si Dios obra o no obra, sino que oramos porque ya tenemos el mensaje. Oramos porque somos felices. Oramos porque Dios está con nosotros. Y cuando oramos continuamente, absolutamente Dios lo va a hacer. Yo no tengo que preocuparme. Por eso, votemos nuestros deseos. Votemos nuestros planes. Si no, oremos para que el reino de Dios se establezca continuamente en todos los campos. Este debe ser el inicio de solo la oración. Un corazón, con todo el corazón, iglesia, y ante todo hacia la continuación, hacia la dirección de Dios. Lo segundo que vimos es que la iglesia tenía un método, un contenido por qué orar. ¿Y cómo lo hacían? Es muy importante. En la iglesia de nosotros tenemos 5 peticiones de oración y hemos estado orando mucho durante estos años. Oramos para que Dios realmente obre y cumpla su palabra, o sea, una iglesia que esté en el deseo de Dios. Que Dios levante líderes espirituales en la iglesia
Líderes físicos está bien, pero espirituales que se aferren al mensaje de vida. Oramos para que nuestra iglesia sea un modelo de la imagen de Dios en los campos. Estamos orando por la reconstrucción del templo, para que Dios prepare este templo para las 236 naciones. Y estamos orando por nuestra siguiente generación. Que se levante la RUTC, que cumpla su palabra en esta área para también la evangelización del mundo. Nuestra oración tiene un contenido. Y la oración de estos peregrinos que estamos viajando tiene que tener este contenido. Pastor, ¿y cómo voy a orar con estas 5 peticiones? ¿O cómo usted va a orar con estas 5 peticiones? Haga primero la oración más feliz, la oración marcada, la oración en las mañanas cuando toma café, la oración en la tarde cuando está con sus amigos, la oración en la noche cuando usted se va a acostar o cuando está a solas, esa oración más feliz, tomando, comiendo, hágalo orando por las peticiones y los temas de oración dada por Dios, a través de la palabra principalmente. También está la oración continua. Esa oración continua significa que es una oración que ya trasciende en todo lugar. O sea, si estoy en el campo, si estoy en un tráfico, si estoy en la casa, en donde quiera que yo estoy, se mueve la palabra igual. Y esa palabra que se cumple en mi vida, puedo orar con ella. Ya no hay nada a mi alrededor que me afecte o que me haga caer engañado, porque estoy orando continuamente para que se cumpla la palabra en los campos. Esa es una oración que se moviliza en todo lugar. Ya no está solamente en mi hogar, donde quiera que en el lugar o en el lugar más estable, sino en todo campo. Y también está la oración profunda, esa oración a solas, esa oración tal vez en la madrugada, tal vez en la noche, tal vez antes de ir al trabajo, esa oración de 5 minutos que quebranta las tinieblas también. Inclusive cambia nuestro estado espiritual cuando oramos de esta manera. Estos son métodos que tenemos que orar realmente en nuestros campos, en nuestra vida y a solas. Recuerde que cuando oramos, prácticamente la visión de Dios va a ser más clara. La razón por la que el mundo está separado de Dios, la razón por la que el ser humano no tiene respuesta. Y la misión de Dios será mi misión. En otras palabras, la misión de Dios, que todos conozcan el Evangelio, comienza a ser no solamente parte de mi vida, es mi vida. La misión de Dios comienza a ser lo que Dios, la razón por la que Dios me ha llamado. ¿Cuándo comienzo a ver esto claramente? Cuando oro. Cuando estoy orando con un método correcto y concretamente. Y principalmente conectado a la palabra que Dios me ha dado el domingo. Tenga este método. Ore. Dios absolutamente obrará en los campos. Y lo número 3 que meditamos durante esta semana es que cuando nosotros oramos como la iglesia primitiva, absolutamente vendrá evidencias. Claro que la palabra de Dios se cumplirá. Lo pasó en la iglesia primitiva, solamente mire Hechos capítulo 2. Estaban orando unánime juntos y la Biblia dice que vino de repente el poder como viento y fuego. O sea, para nosotros, orar restaura el poder espiritual. Orar restaura el poder del Espíritu Santo que está en nosotros para que cada día seamos llenos de Cristo, llenos de la palabra, llenos del Evangelio. Esto es restaurar el poder. Y esto pasó en la iglesia primitiva, pero también se abren las puertas a 15 naciones. Eso pasó en Hechos 2, 9 al 11. Ocurrió, se levantaron muchas respuestas y esto va a ocurrir en nuestra época si oramos de verdad. No solamente reuniremos hombres y mujeres de nuestra región, sino diferentes regiones, diferentes naciones, porque esa es la evidencia cuando la iglesia ora. Y no solamente esto, en Hechos 2, 16, 17 dice que absolutamente se va a cumplir la palabra. Pedro dice, como lo dijo el profeta Joel, en los tiempos que se cumple la palabra y en esta época también oramos porque Dios va a cumplir su palabra absolutamente en los campos. Y eso es la evidencia más grande, que no es mi palabra, es la palabra de Dios. También podemos ver que se van a levantar 3,000 discípulos, como fue en Hechos 2:41. Tal vez en nuestro tiempo no se levanten 3,000, pero se van a levantar discípulos. O sea, Dios va a cumplir su palabra. Nada ni nadie puede detener la palabra de Dios. Este evangelio es poderoso, pero si oramos, creyendo y orando continuamente, se van a levantar estas evidencias. Y por último, cuando oramos realmente, la evidencia más grande es que sabremos la razón del culto. Hechos 2:42. La razón del culto será evidencia en nuestros campos. Nosotros no estaremos preocupados por nada, porque el culto será nuestra vida. Pastor, ¿cuál es la razón y la evidencia del culto? No hay otra respuesta. La razón más grande en Hechos 2:42. Sabremos el significado de por qué aferrarnos a la palabra. ¿Por qué tenemos que estar orando continuamente juntos? ¿Por qué la evidencia de la salvación todos los días? ¿Por qué los salvos se reúnen en el culto? Todo esto va a cambiar su pensamiento cuando usted ora de una manera concreta y correcta. ¡Wow! El valor de la palabra, el valor de la unidad, el valor de la salvación cuando se reúnen los creyentes y el valor de la oración.
Estas 4 cosas serán evidencias en el culto cuando oramos. No olvide que el deseo de Dios es que nosotros esta semana y todos los días podamos vivir bajo el deseo de Dios orando en el campo. Cuando estamos orando en el campo, la oración nos hace ver el día de hoy, ver las bendiciones del día de hoy. ¿Y cuáles son las bendiciones del día de hoy, pastor? Uno, la palabra. Solo la palabra del día de hoy va a traer evidencia. Solo la oración del día de hoy se va a cumplir y la de mañana también. Y el evangelismo naturalmente será evidencia en el campo. Disfrute la bendición del día de hoy a través de la oración. Cuando oramos dentro de la palabra y concretamente con título de oración dentro del mensaje. Disfrute esta semana orando como la hizo primitiva y disfrute de las evidencias que vendrán en su horario cuando oramos dentro del deseo de Dios. Saludos.